Saludos, soy Ciro y el día de hoy continuamos con infectología. Los temas a tratar van a ser infecciones por virus, con énfasis en el VIH, tema que será esencial para el día de hoy. En base a este punto vamos a tratar algunos temas por virus. Hablamos de básicos como resfriado común, mononucleosis infecciosa, algunos que los vamos a comentar como el ébola, el sarampión, el herpes genital. También vamos a mencionar al varicela, herpes zóster, algunos de transmisión por vector como son el dengue, el zika y el chikungunya. Además también trataremos un poquito del tema del COVID y claro, la base del tema, el SIDA. Primero que nada, vamos a hacer alguna mención de algunos virus que pertenecen o se abordan en otras especialidades, pero pertenecen al mismo concepto, es decir, enfermedades por virus, como el eritema infeccioso o megaloeritema. Estamos hablando, claro, del parvovirus B19, que se caracteriza por un cuadro afebril y eritema en mejillas, como vemos en la imagen, también conocido como signo del bofetón. Esto es debido a la similitud con una lesión causada por una bofetada, un golpe con la palma de la mano a nivel de las mejillas. Además se caracteriza por un eritema maculopapular en tronco. El manejo de estos cuadros es sintomático. Los condilomas que vemos en las imágenes hacen referencia a verrugas asociadas al VPH, sobre todo estamos hablando de el 6 y 11. Mientras la imagen del cervix que vemos aquí, con datos de una displasia, fue colocada para poder asociarlo con cáncer de cervix, ya que los tipos de VPH asociados son los oncogenes 16 y 18. En la imagen donde podemos ver el labio con una ampolla es para relacionarla, claro, con el herpes labial u orofaringio, cuyo agente principal es el herpes tipo 1. El herpes genital está asociado más al tipo 2, distinguido por presentar múltiples vesículas o úlceras a nivel de pene o vagina, que son dolorosas, agrupadas y puede acompañarse con fiebre, artromialgias. Su manejo en general es con aciclovir para ambos cuadros. Otro tipo de herpes es el que causa la varicela o el herpes zóster, cuadro que se describe como un exantema polimórfico característico del cielo estrellado. Es muy pruriginoso, se acompaña con fiebre y el manejo es sintomático. El citomegalovirus pertenece a la familia de herpes virus, es el tipo 4 y es causante de la infección congénita más frecuente. Aquí lo subrayamos. Aunque en pacientes con VIH, pacientes oncológicos o con trasplante de órganos vamos a encontrar algunas infecciones también. El herpes tipo 6 causa la rociola o exantema súbito, cuadro que inicia con fiebre alta y al ceder la temperatura aparece un exantema característico, que es maculopapular rosado, afecta a tronco y extremidades superiores, pero el manejo realmente es sintomático. Por último, pero no menos importante, tema que sí vamos a comentar más adelante, es el herpes tipo 8 asociado al sarcoma de Kaposi, que es el tumor cutáneo más frecuente en el SIDA, cuyo factor de riesgo principal es ser VIH y homosexualidad. En alusión a lo anterior, proporcionaremos algunos datos importantes de algunas infecciones por virus, como estamos comentando. El primero de ellos es el resfriado común, es decir, el catarro. Es un cuadro respiratorio vírico que se caracteriza por una rinorrea hialina, una tos que puede o no presentar fiebre. El tratamiento es sintomático.
Y el agente causal más frecuente, pues ya mencionamos, rinovirus. El croup o laringotraqueitis aguda es la obstrucción de la vía aérea superior, siendo la segunda causa más frecuente de dificultad respiratoria en pediatría. Predomina en climas fríos, por lo tanto en otoño o invierno, y el agente más frecuente es el virus de la parainfluenza tipo 1 y 3, hasta en un 75%. Se reconoce clínicamente ante disfonía, estridor laringio inspiratorio y tos traqueal. Estos datos son basados en la guía de práctica clínica. Pero pues para manejarlo de forma más general y un poquito más evidente, vamos a reconocer a estos pacientes con ese estridor inspiratorio que al escucharlo vamos a encontrar pues un ruido turbulento. Esto se debe a la obstrucción y se acompaña de una disfonía, inclusive de disnea, es decir, dificultad respiratoria. Un dato clínico muy relevante es que la tos traqueal lleva otros seudónimos como la tos perruna, también se le conoce como tos en foca. Y pues para el diagnóstico hay que detectar la edad de riesgo, que predomina entre los 3 meses y 5 años. Entonces, primer dato, edad, 3 meses hasta los 5 años. La clínica, vamos a encontrar la triada que se va a considerar estridor laringio inspiratorio, tos traqueal, perruna o en foca y dificultad respiratoria. Y pues podemos complementar con una radiografía, como vemos en la imagen, para observar la imagen que debemos de pedir, o la radiografía a pedir, es una radiografía anteroposterior de cuello para observar esto. ¿Qué es esta imagen? Es una disminución de aire subglótica conocida como signo de la aguja, por la similitud con una aguja, o de la torre. El tratamiento a grandes rasgos es nebulización fría más corticoides, siendo el de elección o preferencia la dexametasona, pero si es un cuadro grave se puede agregar epinefrina, ya sea nebulizada o intramuscular. Hay que recordar siempre el ABC, ya que ante una obstrucción aguda hay que considerar la intubación y también debemos descartar la sobreinfección bacteriana. La enfermedad del beso, llamada así por ser una de sus formas de transmisión más frecuentes, es causada por el virus de Epstein-Barr. Aquí lo tenemos, virus del Epstein-Barr. También conocida, claro, como mononucleosis infecciosa, es un cuadro infeccioso que inicia con síntomas gripales, con una duración de 7 hasta 14 días y es seguido de un cuadro más florido, como temperatura alta, dolor faríngeo intenso, adenopatías cervicales, hepatosplenomegalia, un exantema maculopapular, astenia y anorexias pues algo severos. Si realizamos una biometría hemática vamos a encontrar leucocitosis con predominio linfocitario. También podemos solicitar anticuerpos heterófilos que son producidos por la activación policlonal de linfocitos B infectados. Recordando que no están dirigidos de forma específica contra el virus de Epstein-Barr, pero que reaccionan a los antígenos dentro de los eritrocitos, llevando su aglutinación. A esta reacción se le conoce como reacción de Paul-Bunel para determinar anticuerpos heterófilos. Estos se pueden determinar a partir de la segunda semana de infección. Hablamos de los anticuerpos heterófilos. Si contamos con un cuadro clínico compatible y laboratorios, pero los anticuerpos heterófilos salen negativos, hay que considerar la posibilidad de una primoinfección por VIH. Más adelante vamos a ver que la clínica de una síndrome retroviral agudo es básicamente igual. Entonces,
Las complicaciones que debemos de tomar en cuenta son la anemia hemolítica, la trombocitopenia y el síndrome de Guillain-Barré. El tratamiento es sintomático. El virus de ébola tiene importancia por las epidemias causadas en África. Puede producir un cuadro o un síndrome febril acompañado de mialgias, fatiga, diarrea, dolor abdominal, y el grado de severidad clínica podremos valorarlo de acuerdo a su estado hemodinámico o con la presencia de datos de hemorragia inexplicable como son la hemoptisis, petequias, equimosis. El diagnóstico se realiza con PCR o una secuenciación o genotipificación de la proteína N, marcado en rojo los dos puntos. El tratamiento es básicamente sintomático para los cuadros leves y manejo de las complicaciones y soporte para los cuadros severos. Continuando ahora con un paramyxovirus. Claro, estamos hablando del mismísimo sarampión. Es un cuadro bastante contagioso, desde el pródromo hasta el quinto día después de aparición del exantema. En una etapa preerupción puede iniciar con datos de catarro y conjuntivitis supurativa, además de que se acompaña con fiebre alta. Y continúa con un exantema maculopapular intenso. No blanquea la presión y comienza en áreas retroauriculares. Es centrífuga y desciende con progresión cefalocaudal. Además, tiene una afectación palmoplantar. Un dato patognomónico son las manchas de Koplik visualizadas en la imagen, que son lesiones pequeñas e irregulares de tipo granular, color rojizo con centro blanco azulado o grisáceo a nivel del segundo molar. Las principales complicaciones del sarampión son la otitis media aguda, la neumonía siendo la más común y la encefalitis, aunque a largo plazo pueden producir o provocar una panencefalitis esclerosante subaguda, el cual es una enfermedad encefálica progresiva y llega a ser mortal. El tratamiento es con la vitamina A, manejo sintomático y pues el manejo de las complicaciones de existir. Como previamente hicimos mención, el agente etiológico del herpes genital es el herpes tipo 2 y se caracteriza de múltiples vesículas o úlceras a nivel de pene o vagina que están agrupadas, como vemos en la imagen, son dolorosas y se asocia con fiebre y artromialgias. Afecta al ectocervix, son lesiones recidivantes y puede acompañarse de adenopatías bilaterales dolorosas. Adenopatías bilaterales dolorosas. Para el diagnóstico, inicialmente lo sospechamos con la clínica mencionada y realizamos la tinción de sangre, mostrando células gigantes multinucleadas para considerarlo como positiva. Y si hay necesidad de continuar el diagnóstico y darle certeza, se puede realizar un cultivo. También podemos hacer estudios de inmunofluorescencia o un PCR. El tratamiento, ya lo comentamos, es el aciclovir. También mencionamos el chickenpox por su forma en inglés de decirlo, es decir, estamos hablando de la varicela, que se distingue por ser un cuadro febril y producir el exantema polimórfico, que es calificado de esa manera por presentar lesiones de varias formas, desde maculopapuloso, vesículas y costras, dando la impresión de el cielo estrellado por su variedad morfológica. La complicación más frecuente es por sobreinfección bacteriana. Normalmente el diagnóstico es clínico, pero puede acompañarse de anticuerpos IgM,
a partir del 5.º día post-contagio. Ya mencionamos que el manejo es sintomático y podemos realizar profilaxis con la vacuna de virus vivos atenuados. Continuando, pero ahora con una infección asociada a la transmisión por vectores y que constituye uno de los problemas de salud pública actuales, comenzamos entonces con el dengue, causado por un flavivirus de ARN y transmitido por el mosquito Aedes aegyptus. El virus del dengue existen o presenta 4 serotipos y no otorgan inmunidad cruzada. Los vamos a denominar como DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4. ¿Y qué quiere decir eso de la inmunidad cruzada que no lo dan? Es que si yo me enfermo del serotipo DEN 2, por ejemplo, ese serotipo no me volverá a dar problemas porque sí tengo la inmunidad para ese serotipo, pero los otros 3 serotipos sí pueden producirme un cuadro de dengue. Y hay que recordar un dato importante, que el segundo cuadro da un proceso patológico con mayor gravedad que el primero. El virus se va a replicar en los intestinos del mosquito y se excreta en la saliva. Una vez que llega, nos pica, nos inocula con el virus, este tendrá una incubación de 4 a 7 días. Y posteriormente vamos a cursar con el cuadro febril y bueno, los datos clásicos importantes que son los que ya estaba marcando, que son la fiebre, dolor muscular, el dolor retroauricular y datos con leucopenia. Una vez que se dé la temperatura, podríamos entrar a la fase crítica, que puede o no conllevar a presentar datos de trombocitopenia y extravasación del plasma provocado por hipotensión, además de un aumento de hematocrito mayor al 55%, y esto debido a una hemoconcentración. Hay que recordar que esto no ocurre en todos los pacientes. La fase crítica puede pasar una fase febril sin ningún problema posterior. Entonces, para el diagnóstico en fase febril se realiza la sospecha con la clínica. Puede agregarse la prueba de torniquete, que consiste en inflar el brazalete del esfingobaumanómetro a una presión entre la sistólica y diastólica por 5 minutos. Una vez esperado ese tiempo, vamos a contar el número de petequias formadas en un área de 2.5 centímetros distal a la fosa anterocubital, como vemos en esta imagen. Se designa como positivo cuando presentamos más de 20 o 30 petequias en un área de 10 centímetros cuadrados. También tenemos las pruebas confirmatorias, que aquí las tenemos. Estamos hablando de estas pruebas en un cuadro agudo. Las pruebas confirmatorias van a ser esas dos. Hablamos del antígeno NS1 y del PCR, que valoran desde el día 1 hasta el 5.º día de la fase aguda. En la etapa crítica debemos solicitar biometría hemática, perfil hepático, tiempos de coagulación, y a partir del día 6 se puede realizar los anticuerpos IgM para confirmar el diagnóstico. Estamos hablando de más de 6 días. Pero también mientras la inmunoglobulina G sea mayor de 4 veces a su valor normal, también debemos de considerarlo como una infección secundaria reciente. Entonces vamos a recapitular este dato. Es decir, si tenemos anticuerpos IgM, confirmamos el diagnóstico. Pero si tenemos una elevación de inmunoglobulina G más de 4 veces a su valor normal, entonces estamos hablando de una infección secundaria reciente. El tratamiento
Para el cuadro no grave y sin datos de alarma es ambulatorio con hidratación y paracetamol. Hay que mencionar los datos de alarma para poder continuar con el tratamiento. Estamos hablando de dolor abdominal intenso, vómito persistente en más de 5 emesis, evidencia de acumulación de líquido, hemorragias en mucosas como las gingivorragias que habíamos comentado. También podríamos presentar otros datos en otras zonas como hematuria, hemorragia del tubo digestivo. Y otros datos de signos de alarma son las alteraciones neurológicas como la letargia, el aumento del hematocrito más del 55% por hemoconcentración o trombocitopenia menor a 150.000 plaquetas. Estos signos al encontrar en un paciente con dengue, el manejo cambia completamente. Deja de ser lo que acabamos de comentar, un tratamiento ambulatorio y pues básicamente sintomático. Cuando encontramos datos de alarma en un cuadro de dengue, debemos de hospitalizarlo, hidratarlo con cloruro de sodio al 0.9%, el manejo con paracetamol y mantenerlo en observación por al menos 24 horas. Si alguno de estos datos se agrava o presenta trombocitopenia menor de 50.000, hay que considerar ingreso a unidad de cuidados intensivos. Hay que pensar en UCI. Continuando con infecciones transmitidas por vectores, nos encontramos con el chikungunya, el cual es un arbovirus de ARN de la familia Togaviridae. Y aquí tengo un dato interesante. ¿Sabías que el término chikungunya proviene de una lengua africana, makonde, que quiere decir doblarse por el dolor? Y aunque nos resulte novedoso este cuadro, realmente fue detectado desde 1952 en Tanzania. Pero los brotes se han intensificado desde el 2004, por eso su importancia. Tiene un periodo de incubación de 3 a 7 días. Y se presenta como un síndrome febril, con temperaturas mayores a 39 grados, escalofríos, rash, cefalea, náuseas y vómito. Pero el síntoma cardinal es el dolor articular severo. Para su diagnóstico agudo, a menos de 5 días, se puede detectar el ARN viral mediante PCR, o cuando son más de 6 días, podemos realizar anticuerpos IgM. Incluso podemos realizar un cultivo viral. El manejo para estos cuadros es sintomático. Obviamente debemos de mantener un buen soporte, hidratación y reposo. En este cuadro sí podemos utilizar algunos AINES para el dolor articular. Pero pues al no haber un antiviral específico, el soporte, la hidratación y el reposo son la base. Los analgésicos que podemos manejar, vuelvo a mencionar, los AINES, el ibuprofeno para las artralgias. Y sí puede dar una complicación que son artritis. Se complica con artritis. Ahora bien, nos topamos con otra enfermedad que fue descubierta desde 1947, un poco fortuita, ya que aquel equipo de investigación estudiaba realmente la fiebre amarilla. La palabra proviene de otra lengua africana, conocida como Luganda, y que significa área cubierta de hierbas o vegetación. Esto haciendo hincapié a los factores bióticos del ecosistema en donde observaban esta patología. Y estamos hablando, claro, del Zika. Es un flavivirus ARN transmitido otra vez por el mosquito Aedes aegypti. Una vez inoculado por la picadura, este afecta a las células dendríticas cercanas a la inoculación, seguida de una diseminación a través de los nódulos linfáticos y del torrente sanguíneo. Una vez diseminado puede presentar un síndrome febril y puede variar
el cuadro, desde ser asintomática, cuadros leves, hasta mayor gravedad, que pueda requerir hospitalización. Esta infección se distingue del síndrome febril que comentamos en el dengue o en el chikungunya por una erupción cutánea, palmoplantar, conjuntivitis, rubor facial y edema de extremidades. Asimismo, se ha asociado con algunas complicaciones, como son el Guillain-Barré, y en el embarazo se liga con microcefalia y otros defectos neurológicos severos. La sospecha se realiza con la clínica en zonas endémicas y se confirma con el PCR. Si lleva menos de 7 días y son más días, puede realizarse los anticuerpos IgM. El manejo es de soporte con reposo, hidratación y paracetamol. El siguiente tema es de mucha importancia por la pandemia. Claro, hablamos del COVID. Oficialmente se originó en Wuhan, China. El primer país en reportar un caso fuera de China fue Tailandia, y en América el primer caso fue Estados Unidos. En México el primer caso fue el 28 de febrero del 2020 y el 11 de marzo se declara pandemia. Este virus se comporta tiene una semejanza a la genética con el coronavirus del murciélago hasta en un 88%. Los principales factores de riesgo son la edad avanzada, hipertensión, diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular, EPOC, enfermedad renal crónica y cáncer. Las manifestaciones pueden variar, así como los anteriores, desde ser un cuadro asintomático hasta presentar cuadros leves, moderados, severos o incluso cuadros críticos. El 81% de los pacientes con manifestaciones clínicas va a presentar un cuadro leve moderado, caracterizado por fiebre, tos seca, malestar general, náuseas, vómito, mialgias, respiraciones cortadas. Este dato de las respiraciones cortadas tienen mal pronóstico. Anosmia y disgeusia, siendo más frecuente este último en mujeres, hasta en un 65%. El 14% va a presentar un cuadro severo, que 7 días posteriores al inicio del cuadro se agrega hipoxemia, disnea, tromboembolia, coinfección con aspergilosis y datos de linfocitopenia. Recordemos que la aspergilosis es una infección oportunista que afecta al pulmón, produciendo una neumonía cavidad. El 5% restante va a estar en una fase crítica y se va a mostrar o a observar como un síndrome de distrés respiratorio agudo, falla orgánica múltiple, inestabilidad hemodinámica. También podríamos tener arritmias ventriculares y coagulación intravascular diseminada. Para el diagnóstico debemos hacer la sospecha con la clínica ya comentada y apoyarse con laboratorios. Estos laboratorios nos deben de dar datos de una linfopenia, un aumento en la deshidrogenasa láctica, en la ferritina, en la proteína C reactiva, en la creatinina quinasa, las transaminasas y una disminución de la albúmina. Si solicitamos una tomografía, podremos visualizar el patrón clásico, que es en vidrio despulido o esmerilado, normalmente en la periferia, además de consolidaciones marginales y broncograma aéreo. El patrón en vidrio despulido o esmético es la opacidad en la densidad pulmonar en forma difusa, es geográfica o nodular, y sí, pues realmente aparenta un vidrio que le falta ser pulido, por eso el despulido.
Mientras el broncograma aéreo existe una ocupación de aire en las estructuras bronquiales observadas en la tomografía como líneas oscuras o radiolucentes. Vamos a ver la imagen. En la siguiente vamos a ver el patrón en vidrio despulido que le comentaba. Los bordes van a ser tipo geográficos como un mapita o puede verse nodular. En esta imagen es más datos geográficos, pero puede verse como nodular también. Y aquí vemos un vidrio tipo despulido acá también para poder hacer la comparativa. Se nota más en esta imagen que en esta, pero las dos tienen ese patrón, el patrón en vidrio despulido. Y en esta otra imagen podremos visualizar el broncograma aéreo. Pues vamos a mencionarlo otra vez, es la ocupación de aire en las estructuras bronquiales y se observa como líneas oscuras o radiolucentes que se afila y ramifica hacia la periferia y se encuentran rodeadas de una condensación alveolar. El diagnóstico confirmatorio y por ende el gold estándar es el PCR nasofaringeo por su alta sensibilidad, aunque se puede mejorar con el lavado alveolar. También se puede realizar PCR en heces, pero no se puede realizar en orina. En los casos con PCR negativo y con clínica muy sospechosa se recomienda repetir el estudio. Después de 14 días podemos usar la serología con anticuerpos IgG o IgM. El significado de ambos reportes negativos pues significa que no hay anticuerpos. No significa que no haya enfermedad, sino que no hay anticuerpos todavía. Esto no significa, vuelvo a repetirlo, que si presenta todo negativo no tenemos COVID. No, significa que no hemos formado anticuerpos. No nos sirve para saber si tenemos o no el COVID. Esa es el PCR. Si solo tiene la presencia de IgM positivos y el IgG está negativo, significa que se encuentra en una infección aguda. Por el contrario, si el IgM está negativo y el IgG se encuentra positivo, significa que ya estamos en una fase de recuperación. Es una infección recuperada. Y si ambas inmunoglobulinas son positivas, el cuadro aún está en curso. Otro dato que hay que comentar es que vamos a encontrar que los cuadros leves no van a tener neumonía, los cuadros moderados pueden presentar ocupación pulmonar, pero va a ser menor del 50% y una saturación de oxígeno mayor del 94%. Y si es un cuadro severo, vamos a encontrar una saturación de oxígeno menor del 94% y una ocupación pulmonar por más del 50%, ahí está mal el dato, es mayor al 50%. El manejo de los cuadros pues leves es sintomático, en cuadros moderados es soporte y vigilancia, y si es un cuadro severo hay que hospitalizar, manejo con oxígeno y fármacos. Si se encuentra en convalecencia crítica, se usa soporte vital e ingreso a UCI. Dentro del soporte vital, ante datos de hipoxemia y un síndrome de distrés respiratorio agudo, hay que considerar la intubación temprana. Y hay que tener en cuenta que el manejo con ventilación mecánica se recomienda tener un volumen corriente o volumen tidal de 4 a 8 mililitros kilogramos peso y una presión de plata o lo que es lo mismo una presión aplicada al final de la inspiración menor a 30 milímetros de mercurio. También se realiza el posicionamiento si el índice de Kirby es menor de 150 y recordando pues el índice de Kirby es el cociente entre la presión parcial de oxígeno y el FiO2 y mide indirectamente la lesión pulmonar, así como también debemos de usar un bloqueo neuromuscular con cisatracario, no está aquí. Bueno, entonces en todo paciente con sospecha de COVID y datos clínicos de gabinete de una neumonía típica debemos iniciar
oseltamivir, para no perder el periodo de ventana en caso de que resulte ser una influenza. Hay que recordar que ambos cuadros dan datos de una neumonía atípica, tanto clínica como en una radiografía o incluso en una tomografía. Y si el PCR resulta ser positivo, debemos de suspender el oseltamivir si el PCR resulta positivo a COVID, porque también existe para la influenza. Obviamente, si es para influenza, continuamos con el manejo con ese antiviral. Otros fármacos que se han usado en COVID, pero que todavía pues, están en valoración. En la fase de replicación viral tenemos el remdesivir, que inhibe la ARN polimerasa, siendo útil en los primeros 10 días y se ha observado que acorta el tiempo de recuperación. Y pues eso en ensayos ACTT1. Mientras en un estado hiperinflamatorio podemos usar bamlanivimab y más etesevimab, que reducen la mortalidad hasta en un 70%. Se encuentra pues, realmente en investigación estos fármacos y pues son fármacos de anticuerpos monoclonales. Por su parte, tenemos uno más usado en México, la dexametasona, que reduce el riesgo de mortalidad hasta de un 35%. Y su uso solo es para pacientes con ventilador mecánico y no de forma ambulatoria. También tenemos que es el tocilizumab, que reduce el riesgo también de la mortalidad hasta en un 30%, así como el uso de ventilador mecánico o el riesgo de usar ventilador mecánico. El pronóstico entre los pacientes hospitalizados es del 15 a 20% de los pacientes hospitalizados fallecen. Por ende, tiene una letalidad del 10% y una mortalidad en menores de 40 años del 5%, entre 70 a 79 años del 35% la mortalidad, y entre 80 a 89 años tiene una mortalidad de hasta el 60%. El 40% de todos los pacientes que son hospitalizados por COVID sí termina requiriendo UCI, unidad de cuidados intensivos. Para la prevención hay que tomar en cuenta el distanciamiento social, uso de mascarilla, aislamiento por 10 días post inicio de síntomas y obviamente la detección oportuna. Pasando a otro tema, el tema base y más importante a tratar el día de hoy es la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, que pertenece a la familia Retroviridae y existen dos tipos. El tipo 1 es el más frecuente en México y el mundo. Este virus es una partícula esférica. Existen algunas estructuras que van a ser indispensables para poder desarrollar la infección. La primera es la glucoproteína GP120, también tenemos el CD4, los receptores CCR5 y CXCR4. Entonces vamos a platicarles un poquito de por qué son tan indispensables, ya que al producirse pues, el cuadro, la glucoproteína, la GP120, para que el virus llegue y pueda penetrar la célula es indispensable. Y pues estamos hablando de a nivel de las células dendríticas en la mucosa, en las mucosas, ya que son las que lo van a transportar. El virus se une a los linfocitos usando el CD4 y por medio de los receptores que estamos comentando, CCR5 y CXCR4, pues los utilizan, no se adhieren. Si existe alguna alteración de alguno de estos factores, pues nos va
a dar una probabilidad menor de infección o incluso de que no nos infecte. Así que vamos a recapitular porque no lo mencioné tan claro. La infección utiliza, el VIH utiliza la GP120 para penetrar la célula, llega a las células dendríticas y se une a los linfocitos a través del CD4 por medio de los receptores CCR5 y CXCR4. Y pues, si alguno de estos factores no se encuentra, existe la posibilidad de no producir infección. Los mecanismos de infección o de transmisión, los mecanismos de transmisión son principalmente 3, siendo la vía más importante, hasta en un 95%, la vía sexual. Y dentro de el factor de riesgo más importante es el sexo anal receptivo. La vía sanguínea, por su parte, tiene una frecuencia o porcentaje hasta de 2.9% y contempla a los usuarios que comparten jeringas, aquellos que obtienen la enfermedad por una transfusión o una recepción de órganos infectados, o a la exposición con material quirúrgico infectado, ya sea laboral o de cualquier otra vía, como compartir jeringas por el uso de drogas, ¿no? Y la última vía de importancia es la vertical o perinatal, y aunque puede producir el cuadro incluso durante el tercer trimestre, el momento más importante de transmisión en esta vía es el parto, aunque también tenemos a la lactancia materna como segundo punto. Por eso la lactancia materna en el VIH está contraindicada. Ahora bien, fisiopatológicamente vamos a comentar la importancia de la glucoproteína otra vez, el CD4, los receptores CCR5 y CXCR4. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Ya teníamos que para poder penetrar la célula utilizaba la glucoproteína 120, y posteriormente a las células dendríticas, hablamos de las células dendríticas, para poder adherirse realmente a los linfocitos utiliza el CD4 y los receptores CCR5 y CXCR4, y entonces ya estamos adheridos a la célula diana, es decir, linfocitos CD4. Pero pues también está unido al sistema monocito macrofágico. Una vez infectados, pueden producir una primoinfección. Sin embargo, existe un periodo de ventana durante aproximadamente 11 días en el que el virus entra en una replicación. Estamos entre estos dos puntos. Entra en una etapa de replicación, pasando a una etapa de seroconversión. Durante esta etapa, que puede durar entre 3 a 6 semanas, y que posteriormente nos va a provocar la primoinfección o infección primaria, al cual, cuando presenta muchos datos clínicos, vamos a conocer como síndrome retroviral agudo, el cual cursa con síntomas inespecíficos como fiebre, cefalea, faringitis, astenia, mialgias, linfadenopatías, y que pueden desaparecer o desaparecen espontáneamente, pero los CD4 bajan en esa etapa. También puede presentar una carga viral realmente alta, con más de 100.000 copias. Después de esta etapa se produce la retención del virus en los ganglios o un periodo de latencia, siendo una etapa principalmente asintomática, pero con una producción o una replicación rápida del virus, como estamos mencionando en este punto. Cuando el sistema inmune es incapaz de proteger
contra infecciones oportunistas, entonces vamos a estar hablando de la inmunodeficiencia como tal, es decir, el síndrome de inmunodeficiencia humana, o SIDA, o AIDS por sus siglas en inglés. Como dato curioso, desde el 1984 se demostró que el VIH era el causante o responsable de este síndrome. El SIDA se define como la presencia de enfermedades definitivas del SIDA o un conteo de CD4 menor de 200 o un porcentaje total de CD4 menor a 14%. Para hablar del diagnóstico debemos de iniciar con la sospecha, ya sea por el tipo de transmisión, por la clínica, pues inicialmente hacemos la prueba rápida. Estamos hablando de la prueba ELISA, que es sensible hasta en un 99.5%, sin embargo tiene el problema de que es poco específica. Pero pues aquí hay que mencionar algo importante. Aquí estamos hablando de un adulto, ¿sale? ¿Qué pasa si es recién nacido? No estaríamos hablando de la prueba rápida, no estaríamos hablando de ELISA, sino que ahí estaríamos hablando de que en recién nacidos para el diagnóstico es directo al PCR. Ok, vamos a continuar ya hablando de adultos. Entonces tenemos una ELISA positiva. Ahora debemos de solicitar la prueba confirmatoria, la prueba de Westerbork, el cual detecta dos proteínas. Para poderlo considerar positivo, pues deben de estar las dos, que las vamos a encontrar como tal lo va a mencionar como las dos proteínas o como dos bandas. Si solo llegara a tener una, la vamos a considerar como una prueba indeterminada y debemos de repetir esta prueba en 4 hasta 6 semanas. O pasarnos directo a un PCR para poder ya confirmar el diagnóstico. Una vez diagnosticado hay que solicitar múltiples estudios como la biometría hemática, la química sanguínea, el ego, perfil hepático, el VDRL, estudios de hepatitis B y C, la PPD, serología de citomegalovirus y toxoplasma, carga viral y cuenta de linfocitos CD4. Además de que de 2 a 4 semanas iniciado el tratamiento y posteriormente cada 6 meses debemos de andar pidiendo la carga viral. También debemos de tomar en cuenta que en la práctica clínica habitual vamos a emplear como carga viral indetectable a la presencia de menos de 50 copias. Ya que tengamos todo, vamos a pasar a clasificar el estadio clínico según la escala de la CDC. Hablamos del Centro de Enfermedades Contagiosas, ¿no? El cual lo va a clasificar según vamos a tener dos clasificaciones de la CDC, una realizada en el 2014 y otra en 1993. Casi siempre encontramos la de 1993, pero hay que mencionar la del 2014, que es más actualizada. Haciendo mención también que la OMS también tiene su propia clasificación desde el 2007. La clasificación de la CDC de 1993 va a tomar en cuenta pues la clínica y las condiciones en las que se encuentra, así como el conteo de CD, de la carga viral, de los CD4, y de acuerdo al conteo. Entonces, vamos a encontrar según la CDC de 1993 y la OMS de 2007 como, vamos a recapitular porque como que me hice bolas un poquito. La clasificación del CDC de 1993 nos va a detectar de acuerdo a la clínica y a las condiciones
que puedan indicar o no si es un proceso de inmunodeficiencia severa o no, al punto de que pueda ser indicador de SIDA. En el caso de la de 1993 vamos a tener que un conteo de mayor de 500 en condiciones pues que son de inmunodeficiencia no grave, vamos a considerarlas como A1 y B1, y entre 200 a 499 A2 y B2. Pero pues aquí estamos hablando de una infección por VIH nada más. Entonces, cuando vamos a determinar según esa clasificación que estamos ante un síndrome de inmunodeficiencia humana, pues vamos a hablar de todos los casos cuando hayan un conteo menor de 200. En todos estos casos vamos a estar hablando del SIDA, o si presenta condiciones indicadoras de SIDA. ¿Qué condiciones estamos hablando? Las principales van a ser la candidiasis esofágica o traqueobronquial, toxoplasmosis cerebral, criptococosis, neumonía por neumocistis girovechi, linfoma de Burkitt, sarcoma de Kaposi, una infección por citomegalovirus, una encefalopatía por VIH o pues la tuberculosis pulmonar o miliar. Para los estadios, de acuerdo a la CDC del 2014, vamos a tener básicamente los mismos principios, ya que un estadio 1 y 2 pues van a estar de acuerdo a más de 200 siempre, ¿sale? Pero en un estadio 3 va a ser considerado cuando tenga un conteo menor de 200 o tenga alguna condición indicadora de SIDA. Eso no cambia. Pero la OMS va a tener una clasificación discretamente diferente, ya que va a considerar SIDA en todo aquel cuadro con un conteo menor de 350. La diferencia es que en el estadio 2 no vamos a tener ningún indicador o ninguna condición que nos esté indicando el síndrome, pero aún así ya lo va a considerar. Entonces, las manifestaciones clínicas las vamos a dividir acorde a la etapa. La primera infección pues produce el síndrome retroviral agudo que ya mencionamos, con fiebre, cefalea, artralgias, linfoadenopatías. Incluso puede provocar en cuadros con inmunosupresión grave transitoria, una meningoencefalitis. Básicamente va a simular lo que ya habíamos mencionado, una mononucleosis infecciosa, obviamente quitando el dato de una inmunosupresión grave transitoria, ¿no? En una infección crónica, no latente, crónica, o una inmunosupresión no grave, que es lo mismo, principalmente vamos a encontrar datos de fiebre de un mes de evolución, una pérdida de peso mayor al 10% del peso corporal, una diarrea con una duración mayor a un mes, o datos también de una angiomatosis basilar. Y bueno, vamos a hablar realmente de SIDA, como mencionábamos, ante un conteo menor de 200 de CD4 o 350 si hablamos de la clasificación de la OMS, o aquellos que van a presentar infecciones oportunistas o condiciones indicadoras de SIDA. Entonces vamos a hablar de estas indicaciones, de las principales, claro. Así que iniciamos con las infecciones fúngicas, que son las oportunistas más casuales, y el primero es el más frecuente de todos, la cándida, la candidiasis siendo la infección más frecuente. Pero para hablar de SIDA o de condiciones indicadoras de SIDA, solo estamos hablando de la candidiasis esofágica o traqueobroncal. Un dato que puede ser un poco interesante es que se considera que casi el 100% de los pacientes con VIH van a tener en algún momento candidiasis oral. El diagnóstico se realiza mediante el cultivo en un medio de Sabouraud y el tratamiento es, en casos leves, nistatina tópica
Pero para los cuadros de SIDA, es decir, en una infección de candidiasis esofágica o traqueobronquial, vamos a usar el fluconazol. Sin embargo, si existe resistencia a los azoles, pues debemos usar como alternativa la anfotericina B. Se me estaba pasando mencionar que el cultivo en medio de saboro es lo que estamos viendo en la imagen. Bueno, pues pasemos a la que sigue, la criptococosis, causada por el Cryptococcus neoformans principalmente, pero también tenemos al Cryptococcus gattii. Es por la inhalación de levaduras que provienen del guano de la paloma. Sí, estamos hablando de la excreta y la popó. Se produce cuando hay menos de 100 linfocitos, menos de un conteo de 100 CD4 y se considera la principal causa de meningitis. Ese es un dato importante. Principal causa de meningitis en pacientes VIH positivos. Clínicamente puede dar lesiones cutáneas. Sin embargo, el problema real es cuando se disemina y produce la neumonía. En esa neumonía vamos a encontrar infiltrados reticulonodulares focales y obviamente la meningitis, el cual va a ser clínicamente como todas las meningitis, con fiebre, signos meningios, datos de hipertensión intracraneal, como son la cefalea, náuseas, vómito y papiledema, y el diagnóstico se va a realizar con la tinta china en líquido cefalorraquídeo. Hay que recordar que para la toma de líquido cefalorraquídeo, si tenemos datos de hipertensión intracraneana, no se realiza. ¿Y cómo vamos a encontrar en caso de que no tengamos datos de hipertensión intracraneana y tomamos la muestra de líquido cefalorraquídeo? Pues vamos a tener un líquido cefalorraquídeo con linfos altos, glucosa baja y proteína alta. El tratamiento es con anfotericina B y flucitocina. Y si tenemos que realizar la profilaxis, hay que utilizar el fluconazol. Ahora, otro tema importante es la neumocistis jirovecii, que produce una neumonía. Esta neumonía también, dato curioso, más que realmente importante, es que antes se conocía como neumocistis carena. Actualmente es la neumocistis jirovecii. Es un hongo saprófito de la flora humana que produce una infección cuando los CD4 están por debajo de 200. El cuadro es subagudo y se acompaña de tos seca e hipoxemia progresiva. En una radiografía vamos a encontrar infiltrado intersticial bilateral difuso. Al igual que en el COVID, vamos a encontrar los datos de vidrio despulido. Y el diagnóstico se realiza con la tinción de plata con metanemina o Grocot. Y el tratamiento es con cotrimoxazol. Sí, estamos hablando del trimethoprim con sulfametoxazol como primera línea o de elección, y como alternativa o segunda línea tenemos la pentamidina. La profilaxis también se usa el clotrimoxazol, pero solo si el conteo de CD4 está por debajo de 200. Ahora veremos las infecciones por parásito. En esta ocasión vamos a hablar del toxoplasma, la toxoplasmosis, cuya importancia en el VIH va a radicar en su asociación a ser la causa más frecuente o una de las causas más frecuentes de convulsiones. Solo va a estar después de la encefalopatía por VIH, pero esta es una infección oportunista y por ello podemos decir que es la causa infecciosa más frecuente de convulsiones. No la condición más frecuente, pero sí la causa infecciosa más frecuente de convulsiones en pacientes VIH positivo. Normalmente se presenta cuando los CD4 son menores a 100 y puede producir abscesos cerebrales, con síntomas de focalidad neurológica e incluso convulsiones. El diagnóstico, debemos de tomar una tomografía
donde vamos a observar una lesión redondeada, vemos en la imagen, con datos de edema, un anillo perilesional y efectos de masa. El diagnóstico diferencial va a ser con linfoma cerebral primario, el cual dicho linfoma en una tomografía se observa diferente a esta, ya que es una lesión hiperdensa, aunque también se pueden acompañar de edema, pero los bordes pueden ser muy variables de acuerdo al tipo de lesión del linfoma. El tratamiento es con primetamina y sulfadiazina. También podemos utilizar el cotrimazole más pirimetamina. Para la profilaxis primaria pues usamos precisamente esto, clotrimazole. Y bueno, pues colocamos al gato por ser el principal reservorio, y el contagio pues se lleva a cabo principalmente por sus excretas, su popó. Y aquí vemos al parásito, al toxoplasma. Entonces mencionábamos de la tomografía, pues es una lesión redondeada, hay datos de edema, y pues el anillo se ve más claro aquí, esa línea blanca que es un anillo perilesional, y pues en esta imagen se ve más el efecto de masa. Otras infecciones parasitarias que pueden producir otro tipo de trastornos, como son los gastrointestinales, pues vamos a hablar en este caso de diarreas pues en pacientes con VIH, ¿no? Siempre hay que pensar en parásitos intestinales como el Cryptosporidium y Giardia lambia, pero pues también hay que tomar en cuenta algunas bacterias como Salmonella, Shigella, Campylobacter y el Clostridium difficile. Los cuadros que producen diarrea prolongada pues van a ser sobre todo Cryptosporidium, tanto hominis como parvum. Estos se obtienen por la ingestión de los ooquistes que liberan pues, los esporocitos, ¿no? Su clínica se distingue por ser una diarrea pues, prolongada, acuosa y sin sangre, además de tener náuseas, vómitos, anorexia, dolor en hipocondrio derecho y tener afectación de la vía biliar. El diagnóstico se realiza mediante la tinción de quineo, esta que vemos aquí, y el tratamiento es con nitazosanida. Pero pues realmente el manejo casi en todas las diarreas es con el tratamiento retroviral. Casi todos los cuadros tienden a mejorar, no solo este. También tenemos a la Isospora belli, que se asocia a los climas tropicales o subtropicales y producen un cuadro también gastrointestinal, diagnosticándose al igual que el anterior con la tinción de quinión, además de eosinofilia. El tratamiento es con cotrimoxazole. También colocamos a la Leishmania donovani, que pues principalmente en estos casos va a dar hepatosplenomegalia, fiebre prolongada y diaforesis. El tratamiento de elección es la anfotericina B. Pasamos a las infecciones bacterianas y estamos obligados a comentar quizás la más importante, la tuberculosis, causado por el complejo tuberculoso y que se asocia con clínica y deterioro grave inmunológico, que puede producir cuadros pulmonares, miliares, principalmente, aunque claro, tenemos todos los tipos de tuberculosis que puede producir. El tratamiento en realidad es el mismo que el cuadro básico, que el cuadro normal, pero hay que recordar que la rifampicina no se utiliza o está contraindicada si estamos usando para el tratamiento del VIH algún inhibidor de proteasa. Y la profilaxis es con isoniazida, igual que en los cuadros. Si resulta ser otro agente que pertenezca al complejo tuberculoso y no sea el Mycobacterium tuberculoso, como es el caso del Mycobacterium avium complex, el cual se asocia con conteo de CD4 menores a 50, puede producir dolor abdominal, fiebre, pérdida de peso. El diagnóstico va a depender de la zona afectada, pues va a realizarse con biopsia de dicho órgano, del órgano que esté afectado,
y el tratamiento es con claritromicina, etambutol y rifampicina. Ahora, si el conteo de CD4 es menor de 50, debemos de dar acitromicina en lugar de clarito. También tenemos otras infecciones bacterianas como Bartonella henselae, que produce la angiomatosis basilar, y su tratamiento es con eritromicina. Y tenemos el Rhodococcus equi, que es un bacilo gram negativo, no forma esporas, produce lesiones cavitadas y consolidación a nivel pulmonar. Algunas infecciones por virus que también debemos de tomar en cuenta son el citomegalovirus, que se presenta en fases muy avanzadas con linfocitos TCD4 entre 50 y 75 y puede manifestarse como una colitis, una esofagitis o una retinitis. En caso de retinitis hay una pérdida de la visión indolora y en la oftalmoscopia vamos a ver hemorragias y exudado amarillento. El tratamiento para estos cuadros es ganciclovir, aunque también podemos usar el Foscarnet si hay resistencia. Como profilaxis podemos usar el valganciclovir. Para el herpes simple, ya lo habíamos mencionado, que puede dar una infección también recurrente. Eso sí, no lo habíamos mencionado en este cuadro, lo mencionamos de forma general, pero como infección dentro del VIH también puede haber afectación esofágica, darnos una esofagitis. Muy aparte de lo que ya mencionábamos, que podía afectar a la orofaringeo en zona genital en caso del tipo 1 o el tipo 2, y el tratamiento en ambos casos es el aciclovir. El Epstein-Barr también va a estar asociado en estos casos con el linfoma de Burkitt y el linfoma cerebral primario. Ya habíamos mencionado al linfoma cerebral primario, que se hace diagnóstico diferencial del toxoplasma en una tomografía. Para una tomografía tenemos también el virus de JC, que produce la leucoencefalopatía multifocal progresiva, y en una resonancia vamos a encontrar lesiones redondas múltiples a nivel de la sustancia blanca periventricular. El diagnóstico es con genoma viral en el líquido cefalorraquídeo y el tratamiento es básicamente con los antirretrovirales. Por último, pero no menos importante, aunque no pertenece a esta sección, tenemos la encefalopatía por VIH, que es una encefalitis subaguda, y el líquido cefalorraquídeo vamos a encontrarlo con datos de un cuadro viral, ¿no? El tratamiento es el mismo, manejo del síndrome como tal, los antivirales. Algunos datos importantes acerca de neoplasias que se asocian con la infección por VIH son el carcinoma de cervixiano, que también están relacionados por el VPH, el linfoma de Burkitt con la relación del virus de Epstein-Barr, el linfoma cerebral primario también con el virus de Epstein-Barr, y el sarcoma de Kaposi, que ahorita lo vamos a comentar, asociado al herpes tipo 8. Entonces, el sarcoma de Kaposi es la infección asociada al virus de herpes 8 y se asocia con algunas otras enfermedades como Castleman y linfoma no Hodgkin. La clínica inicial es con lesiones cutáneas violáceas, vasculares, que pueden encontrarse en mucosa, piel y órganos. También podemos encontrar a nivel de la lengua una placa negra, o a nivel de la piel una mácula aframbuesada fusiforme, siendo los sitios más frecuentes del sarcoma de Kaposi intestino y pulmón. Vamos a tomar más importante a nivel de intestino. En pulmón es considerada una enfermedad mortal, ya que requiere tratamiento por las posibilidades de sangrado profuso pulmonar. El diagnóstico se puede hacer con la presencia del virus en saliva, semen, sangre, o incluso al momento de presentar ya el sarcoma.
El tratamiento es con los antirretrovirales y si el sarcoma de Kaposi se encuentra en pulmón o intestino, se sugiere administrar quimioterapia con paclitaxel o doxorubicina. Y aquí vemos una de las lesiones características del sarcoma de Kaposi. El inicio del tratamiento va a tomar muy en cuenta el conteo de CD4. Entonces, antes que nada vamos a hablar de la profilaxis, antes de hablar del tratamiento como tal, la profilaxis y pues la vacunación. Básicamente estos son los puntos de la vacunación, no tanto de la profilaxis. ¿Cuáles son las vacunas que deben recibir todo paciente VIH positivo? Antineumocóxica, la de la influenza y para los virus de hepatitis A y B. ¿Cuáles están contraindicadas? Pues estamos hablando de la polio, cólera, fiebre tifoidea oral y de la BCG. Entonces, pasando ya al tratamiento, los fármacos antirretrovirales, el cual implica en el adulto el triple esquema, 3 fármacos, con la intención o el objetivo de conseguir una carga viral indetectable. Mencionamos de nuevo, menos de 50 copias, en un plazo de 6 meses. El descenso de esta carga se va a relacionar directamente con el aumento de linfocitos TCD4 para disminuir el riesgo de infecciones y tumores oportunistas y así mejorar pues el sistema inmune. Entonces no se debe interrumpir el tratamiento bajo ninguna circunstancia. ¿Y cuáles van a ser las combinaciones de elección? Bueno, en un adulto vamos a tener al emtricitabina y tenofovir más el efavirenz. En embarazo vamos a manejarlo con sidobudina más lamivudina y lopenavir potenciado con ritonavir. En recién nacidos que han tenido buen control prenatal podemos manejarlo simplemente con sidobudina las primeras 4 semanas extrauterinas, pero si ha tenido un mal control van a ser 6 semanas extrauterinas y hay que agregarle durante la primera semana 3 dosis de nervirapina. En recién nacidos hay que hacer un seguimiento virológico con PCR entre 2 a 3 semanas, 1 a 2 meses, 4 a 6 meses y 18 meses. El tratamiento con triple viral durante el embarazo, la realización de cesárea en aquellas pacientes no controladas con carga viral elevada y el tratamiento con recién nacidos con sidobudina en las primeras semanas han conseguido una disminución de la transmisión materno-fetal. Las embarazadas con infección bien controladas y carga viral menos de 1000 copias se pueden llevar a cabo un parto vaginal sin ningún problema. Los efectos adversos de los antirretrovirales principales son el tenofovir, nos puede producir nefrotoxicidad como dato principal, aunque también enfermedad ósea. La emtricitabina normalmente es bien tolerada, pero nos puede dar hiperpigmentación en zonas expuestas. La sidobudina nos puede dar una anemia, es decir, datos de mielotoxicidad o de lipodistrofia. La lamivudina es bien tolerada, pero en niños puede causar o asociarse con pancreatitis. El lopinavir da diarreas y la nevirapina puede dar hepatotoxicidad. Y bueno, traté de hacerlo un poquito sintetizado a pesar de que estuvo largo. Esos son algunas de las enfermedades o infecciones por virus principales de infectología. Aquí les dejo un proverbio chino. Ante las circunstancias en las que muchos están de la desesperación, hay que recordar que jamás hay que desesperar, porque aún estando en las sombrías aflicciones, pues de las nubes negras cae agua limpia y fecundante. Vamos a seguir adelante, porque el amanecer siempre está posterior a la intensidad de la oscuridad. Lo que intento decir es que debemos de echarle ganas.
siempre va a haber mucha oscuridad antes de que amanezca. Así que éxito a todos, gracias por su atención y cualquier comentario, dato que hayan observado que está diferente a lo que ustedes están estudiando, pues déjenlo en los comentarios para que lo complementemos, veamos qué sería lo correcto en dado caso, ¿no? Saludos.